Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Superamos el 64 y ya la próxima cita así gorda, efeméride, carne picada, esto en el 100 ya. En el 100. Que ya nadie se ponga pesado con... ¿Qué vais a hacer? ¿No? Ya hasta el 100. Sí, bueno. Pero yo creo que en el 100 hay que hacer algo... potente ya. Algo grande. De verdad. Algo sí, grande. el otro día se quedó con la audiencia ahí, con el 64. A mí me gustó mucho. Sí. Pero trabajo poco, ¿eh? O sea, ¿Cómo? Trabajito poco. Bueno, pero en el 100 hay que montar algo de verdad. Bueno. Programa número 65. Tengo una duda, ¿eh? He estado escuchando el último disco de Bunbury. Sí. Y quiero que escuche esto. Usted que tiene fino oído, a ver si tiene alguna relación con nosotros. A ver. ¿Vale? Venga, hackeados, atentos, ¿eh? Para llegar hasta aquí 1000 partidas perdí. Para llegar hasta aquí 1000 partidas perdí, dice Enrique Bunbury. ¿Puede que se refiera a partidas de ajedrez? Y cuidado, no hay ni un matiz de ironía, ¿eh? A ver, puede, ¿por qué no? Claro. A ver, lo que pasa es que es tan simbólico todo lo que tiene que ver con lo de la partida de la vida, ¿no? Sí. Que se puede referir, no sé, poéticamente a lo que le dé la gana, ¿no? Pero, ¿por Sí. qué no? También ¿Por qué no? al ajedrez. ¿Por ¿sí? qué no? Podría ser. Usted tiene enchufe en eso, ¿no? ¿En qué? En Bunbury. Bueno, ¿qué quiere saber? Si juega al ajedrez. Bueno, pues al final del programa lo decimos, ¿vale? Venga, vale. Venga. ¿Empezamos? Venga, sí. Pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados, programa número 65. Y esto es un programón, ¿eh? Programón, vamos. Está feo que yo lo diga, ¿no, Azuaga? No, está muy bonito. Está feo, pero bueno, ¿está bonito o está feo? Está muy bonito. Está bonito. Hola a todos, amigos, amigas del tablero. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, que está muy bien, hombre. Con todos ustedes, un hombre que quiere saber, ¿eh? Como aquel programa, ¿se acuerdan? Queremos saber. Manuel Azuaga, ¿qué tal? Estoy muy bien, estoy con ganas de contar a los hackeadas Sí. lo que le traigo, porque le va a gustar. ¿Qué trae? Mire, vamos a rescatar una historia que he contado muchas veces, pero aquí en Hackeados aún no, y es la relación de pasión-odio que tuvo Miguel de Unamuno. Hemos hecho alguna referencia en Hackeados, sí. Entonces, bueno, hoy sí lo hemos montado para... Esto le va a gustar mucho, Roberto, para recordar aquella conversación que tuvimos en este mismo estudio donde estamos con Ramón de Unamuno, con el nieto de Don Miguel, allá por el año 2016, septiembre de 2016. No, ¿vale? no puede ser. Entonces vamos a jugar un poco a hacer el flashback y a contarle a los hackeados por qué le hemos llamado la paradoja ajedrezada de Unamuno. Pues hoy hablaremos del escritor y filósofo bilbaíno. Vale, ¿y qué más tendremos? ¿A quién tendremos, por ejemplo, en Enroque Corto? Sí, vamos a hablar con un tipo fabuloso que se llama Álvaro Ibáñez, del blog Microsiervos, ya sabes, especializado en tecnología informática, ¿no? Y vamos a hablar de IA, de esta inquietante inteligencia, si sabe o no jugar al ajedrez. Vale. ¿no? Y le puedo preguntar por lo de las trampas y eso, ¿no? Claro, vamos a hacer un monográfico algún día en serio, ¿vale? Sí. Pero hoy vamos a hacer un adelanto. El aperitivo lo vamos a tener hoy con Albi. Lo estamos pensando y dentro de poco especial IA. Bueno, ¿y en la biblioteca? Dos nuevas recomendaciones. Nos quitamos de nuevo los zapatos, que el otro día me gustó mucho eso, Sí. que era como entrar a la mezquita azul Se pasó un poco. para oír a Luis Olmo. Empezó usted. No, sí, yo empecé, pero usted acabó con los pies como un banquero ahí encima de la mesa. Claro, Bueno, como debe ser. Biblioteca, como siempre, con Luisón. Eso es, y el cierre, la gran diagonal con Ay. Ignasi Vidal, con nuestro director de teatro, ¿no? Sí. Que bueno, pues ya sabéis, nos visitó y nos Sí. mandó una preguntilla a ver qué tal, ¿no? Sabe que alguien que conozco estaba escuchando el programa, el último, con Sí. Ignasi Vidal, y me preguntó, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que habéis entrevistado a Piqué? ¿A Piqué? A Piqué, digo, no, la voz de Ignasi Sí. Pues la voy a oír de nuevo. le parecía Gerard Piqué. Ah, mira. Y digo, no. Bueno, no, podría, no, podría. Bueno, a lo mejor Bunbury y Piqué juegan al ajedrez juntos. Usted tiene enchufe también en lo de Piqué. Lo de Piqué un poco menos. Cuentos, jaques y leyendas.
capítulo de hoy se titula La paradoja ajedrezada de Unamuno y hoy me ha dicho que no necesita exactamente una máquina del tiempo, pero sí una máquina, ¿no? Sí, a ver, una máquina del tiempo-espacio. Es decir, usted con que la sitúe un poquito con el personaje, Unamuno. Bien, Le Unamuno. ponga una franja, no sé, finales del 19, principios tampoco, en 1936 murió Unamuno, ¿no? Sí, Si usted le da alguna fechita así y le pone ajedrez, sí. yo creo que vamos a ambientar magníficamente la historia. Venga, espera, a ver, le voy a dar. Bueno, nacido en Bilbao. Bueno, todo esto no lo sabemos, ¿no? Sí. A estas alturas ya. Venga, pues agárrese. Cuando me da variables tan raras. Es un prompt, Sí, es un prompt. no sé, está un poquito de. Miguel de Unamuno, 1864-1936. ¿Por dónde empezamos, maestro? Venga, vamos a empezar señalando que la historia del ajedrez lo ha recordado a Unamuno como uno de los más ilustres enemigos, del juego ciencia. Entre otras razones por reconocer que siempre tuvo presente, abro comillas, aquel aforismo de que el ajedrez para juego es demasiado y para estudio demasiado poco. Me recuerda mucho aquello que dicen, bueno, que dijo el filósofo alemán Leibniz, también sobre el ajedrez, abro comillas, demasiado juego para ser una ciencia y demasiada ciencia para ser un juego. Sí, van de la mano los dos, ¿no? Sí. Bueno, pues yo quiero decir aquí alto y claro que, sin embargo, a pesar de estos aforismos, el sentido último de la reflexión en contra del ajedrez creo que es más paradójico, más complejo de lo que en principio quiere decir, ¿no? O interpretamos, ¿no? Y es que, sobre todo, deberíamos advertir la casi enfermiza obsesión, diría, del pensador bilbaíno por el juego de las 64 casillas. Bueno, casi enfermiza obsesión, podríamos decir casi adicción, pero iremos profundizando en ello. Sí. Déjeme recordar, maestro, que esto me duele, ¿eh? Allá por septiembre del año 2016, 16, sí. ¿se da cuenta de que hace casi una década ya de esto? Ya. Ramón de Unamuno, nieto del célebre escritor, estuvo por aquí, cuando hacíamos el rincón del ajedrez, y nos confirmó esto que dice, el amor incondicional obsesivo de su abuelo Miguel de Unamuno por el ajedrez. Mi abuelo jugó al ajedrez en su juventud, pero sobre todo jugó durante sus años de estudios de la carrera de letras en Madrid, que empezó en el año 1880, terminó en el 83-84, y durante esos años en Madrid, donde él vivía, por San Bernardo, por la red de San Luis, la calle Montera, donde él pasaba su vida, pues allí jugaba con absoluto vicio. A veces hasta 10 horas los domingos, escribe él. Se convirtió en un auténtico vicio. Tanto que en el artículo dice, yo con mi gran fuerza de voluntad tuve que en los años siguientes ir alejándome de ese vicio y al fin conseguí jugar de higos a brevas. Qué bonito lo contaba Ramón, ¿eh? Sí, bueno, Ramón, el nieto de don Miguel, dijo vicio, yo he dicho adicción y usted ha dicho amor incondicional. Sí. Cada uno se puede quedar con la expresión que quiera, ¿eh? Maestro Azuaga, ¿de dónde le vino a Miguel de Unamuno la afición por el noble juego? Sí, bueno, sabemos que jugaba en la residencia de estudiantes, que acabamos de oírlo en voz de Ramón de Unamuno, pero realmente la afición no sabemos de dónde le viene, ¿no? Es posible, quizá, que se transmitiera por influjo familiar, pero su padre, Félix, en realidad falleció cuando Miguel de Unamuno tenía solo 5 años, por lo que de él, en realidad, si aprendió algo, sería lo básico, ¿no? Y su madre, Salomé, tampoco tenemos ninguna pista de ella de que le gustara el ajedrez, ¿vale? Uh-huh. Es decir, es una incógnita. Sí. Según Ramón, hace tiempo que hablábamos con él y nos contaba un poco este influjo, el comienzo del interés por el rey de juegos de su abuelo hay que situarlo en los años de estudiante, en este 1880 que oíamos. Uh-huh. Allí es que, fíjese que Unamuno entró en contacto con el krausismo, Claro.
la intelectualidad liberal, sí. con la mayoría de los integrantes de la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza, ¿eh? Es el caso de la relación de amistad que fraguó con el poeta José Moreno Villa o con el pedagogo Alberto Jiménez Fraud. Por cierto, ambos malagueños. Total. Fíjese que, mira, la última vez que estuve en la residencia, que he estado 2 veces en mi vida, pero la última vez que estuve allí durmiendo, había un tablero de ajedrez allí en el hall. ¿eh? No sé si algo queda todavía de aquellos tiempos. Me lo contó. Pero me llamó mucho la atención, sí. Bueno, pues tampoco conocemos con quién jugaba Unamuno realmente, pero, y esto hay que subrayarlo, recordarlo, sí que solía hacerlo durante horas con un ancianito que no parecía vivir sino para el ajedrez y del que jamás, por extraño que parezca, se supo nada, ni siquiera su nombre. Solo sabemos eso, que era un ancianito que no parecía vivir sino para el ajedrez, ¿eh? Bueno, maestro, hacia atrás digamos que no sabemos cómo llegó el ajedrez a Unamuno o qué llegó ya en esos años mozos a la residencia de estudiantes, pero hacia adelante, ¿sabemos si fue don Miguel el que enseñó en casa a sus hijos, también buenos jugadores, por cierto, y a sus nietos? Buena pregunta. Hacia atrás no conocemos, hacia adelante ¿qué? ¿No? Bueno, pues Mercedes de Unamuno, nieta también de Miguel de Unamuno, escribió un artículo titulado Don Miguel de Unamuno en mi recuerdo, docencia y escuela, en el que asegura que su abuelo fue, abro comillas, muy aficionado al ajedrez y jugaba con sus hijos, muy buenos jugadores, pero no tanto con sus nietos, ya que Unamuno murió cuando el mayor de ellos, Miguel Quiroga, su nieto, tenía solo 6 añitos. Así que sobre la afición al juego de sus hijos, yo creo que lo mejor, Roberto, lo más importante es que oigamos un segundo fragmento de lo que nos contó en este mismo estudio su nieto Ramón de Unamuno. ¿Cómo se transmite a sus hijos, que fueron ajedrecistas, sus hijos Pablo y Pepe, que fueron grandes ajedrecistas? Pablo, tu padre, Pablo, y Pepe, mi padre, tu tío, ¿no? Y Pepe, mi tío. Ajá. ¿Cómo se transmite? ¿Les enseñó Unamuno? ¿No les enseñó? No se sabe. Lo lógico es que sí, como a mí me enseñó mi padre, a mis hermanos nos enseñó mi padre, lo lógico es que fuera él. Ahora bien, yo siempre me he preguntado, la famosa frase de Unamuno, el ajedrez es demasiado como juego y demasiado poco como estudio. Pienso yo, es muy probable que estuviera harto de ver a sus hijos jugando al ajedrez y escribió esa frase, ¿no? Me ha dado un ataque de nostalgia, ¿eh? A mí también. Escucharle, primero escuchar a don Ramón, que nos dejó hace ¿cuánto? ¿Azuaga, más o menos? Hace un poquito, un añito. Más o menos. Algo, recuerdo que le vi en la presentación de su segundo Cuentos, Jaques y Leyendas, allí estuvo en la presentación. Tuve la oportunidad de saludarle y falleció poco después, me parece, ¿no? Sí, muy entrañable, la verdad. Es un hombre... Bueno, tengo en casa un origami hecho de papel con sus elefantitos, sus monitos y tal, y bueno, me lo regaló tal cual, ¿no? Es decir, el tipo era... Se daba la amistad. Bueno, y me ha dado un ataque de nostalgia también escuchar su juvenil voz de hace 9 años, ¿eh? Eso también. Bueno, Unamuno confesó, como nos contó su nieto Ramón, haber sido en su juventud un maniático del ajedrez. Es incuestionable, por tanto, su ajedrecimanía. ¿Esto lo puedo decir así? Sí, es que lo escribió así, ¿no? Vale. Y la evidente lucha interna que el filósofo libró a cuenta de su relación con el ajedrez. Este quiero jugar pero no debo, ¿no? Claro. A ver, es un sufrimiento muy parecido al de otro contemporáneo ilustre, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, claro. Cuando dijo aquello de que en el juego del ajedrez no se pierde dinero, se pierde tiempo y cerebro. Llegamos a un momento clave. Es el año 1910 para entender por qué nuestro protagonista ha pasado a ser considerado un antiajedrecista universal. Así que 1910 y le hago una pregunta. ¿Qué pasó en ese año, maestro, en 1910? Pasó que José Pérez Mendoza, presidente del Club Argentino de Ajedrez, envió una carta al director del Colegio Nacional de Buenos Aires donde solicitaba la introducción del ajedrez en los colegios. Bien, esta carta, publicada en una revista especializada, cayó en manos de Unamuno, no sabemos cómo, y fue entonces interesado por este asunto del ajedrez en el cole y tal, cuando don Miguel de Unamuno decidió intervenir escribiendo un artículo titulado Sobre el ajedrez.
donde la verdad es que se despachó a gusto con un análisis muy duro, muy contundente, sobre los potenciales beneficios del ajedrez en los niños. Uh-huh. Aquí lo tenemos, ¿eh? Sí, yo le voy a pedir que hasta lo lea, ¿eh? ¿Entero? Sí, sí. Venga, va, sí, es que está muy bien, Sí, está sí, muy bien. Sí. Me parece bien. Improvisando, dice el artículo. He conocido muchos jugadores de ajedrez y he jugado a su juego con muchos de ellos. Y debo declarar que la mayor pericia en el juego no coincidía necesariamente con la mayor inteligencia. Junto a hombres muy inteligentes y grandes jugadores de ajedrez, he conocido ajedrecistas distinguidísimos, que eran hombres de una mentalidad menos que ordinaria. Y he conocido, en cambio, hombres de ingenio torpísimo, de pésimas dotes de observación, de inteligencia confusa y tarda, que jugaban admirablemente bien al ajedrez. El ser un coloso en el ajedrez, como Philidor, un Morphy, un Steinitz, un Chigorin, un Golmayo, un Martínez, un Lasker, no prueba sino que se es un coloso en el ajedrez. En todo lo demás puede ser coloso, hombre ordinario o pigmeo. Era justo y necesario leerlo, ¿eh? Que está sí. muy bien, está muy bien. Sí. Somos todos un poquito pigmeo en esto del ajedrez. Bueno. Válgame. Mira, fíjese que Unamuno citaba a su admirado Edgar Allan Poe, quien también defendía que el intelecto reflexivo se ejercitaba más con el modesto juego de damas que con el frívolo, decía Poe, ajedrez, ¿eh? O sea, Sí. Bien, pues Unamuno también estaba de acuerdo con esto, ¿no? Y de hecho dijo que el ajedrez desarrolla la atención para el ajedrez. Y así que a partir de este ingenioso proverbio, Unamuno se convirtió en uno de los más celebérrimos detractores del noble juego. Pero en el fondo no nota que es esto de, no, si no me gusta, ¿sabes? Pero en el fondo le está gustando. No, a ver, aquí la clave está Claro. en que él estaba preocupado por sus hijos, Sí. ¿eh? O sea, ya lo decía antes Ramón, Claro. ¿no? En el audio, no quería que tuvieran esa adicción tan fuerte como él la tuvo, ¿no? A ver, para ser justos, Sí. para no envenenar la historia, debemos tener en cuenta que la petición de introducir el ajedrez en las aulas, que es este escrito que hemos contado, Sí. a principios del siglo pasado, Roberto, era poco menos que un atrevimiento. O sea, aquello era una ocurrencia. Sí. Y en la actualidad, Disparate. sí es cierto que son centenares las experiencias pedagógicas, ¿no?, que acreditan las bondades del uso del ajedrez en las escuelas. Claro, la pregunta sería, ¿qué diría hoy don Miguel de Unamuno ante la evidencia del juego ciencia como herramienta de innovación educativa? Claro, esa sería una muy buena pregunta y no sé si le haría tambalear un poquito el proverbio, ¿no? Bueno, pues déjeme que lleguemos a un punto Venga. que le va a encantar, un punto ahí de proeza. Y es que el hijo Pablo, es decir, el padre de Ramón, es el hijo de don Miguel de Unamuno, padre de don Ramón de Unamuno, terminó siendo odontólogo, es decir, que tampoco el futuro lo tenía tan incierto, ¿vale? A pesar de jugar al ajedrez. Fue varias veces este Pablo campeón de ajedrez de Salamanca. Bien, pues en 1944 logró vencer, atención, al campeón del mundo, Alexander Alekhine, durante una exhibición de partidas simultáneas. Mi padre jugó toda su vida, realmente toda su vida jugó al ajedrez. Fue presidente de la Federación Oeste de Ajedrez y en el año 45 y en la revista Ajedrez Español se publicó su biografía ajedrecista bajo la firma de Julio Ganzo, otro gran jugador español de aquellos años. De mi padre han quedado una quincena de partidas, de estas que firman los jugadores al final, que las tengo yo. Y efectivamente, en el año 1944, creo que fue en abril del 44, Alexander Alekhine, que residía entonces en Estoril, murió 2 años más tarde, en el 46 en Estoril, perdió con mi padre en el año 44 en Salamanca. Y bueno, creo que fueron unas simultáneas. Y es probable que Alekhine no fuera en plenas condiciones a este campeonato. Es posible, ¿no? Es posible, ya se imagina, ¿no? Pero qué vacilón, ¿eh? Mi padre ganó a Alekhine, ¿eh? Hombre. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Te tengo que contar algo Sí. sobre esa partida, ¿eh? Y tiene ahí una foto de Sí. la posición final. Aquí está. Pablo de Unamuno va con negras, ¿eh? Fíjese Sí, que lo tengo. ya está ahí perdido, ¿no? Tiene 5 peones contra 3 de Alekhine. Y cuentan que en esta partida quiso Alekhine enrocar con la dama.
Es decir, ya había enrocado y de repente quiso enrocar, pero tomó la dama y entonces luego se dio cuenta. A lo cuenta mejor de había que no. tomado otra cosa. Claro. Ya, Ahí vale. Siempre tenemos que meter un salseo, ¿eh? Bueno, es cierto, es veraz. Vale. Bueno, hemos hablado de Pablo, que terminó siendo odontólogo, y creo que su otro hijo, José, médico y catedrático de matemáticas, solía obtener también con frecuencia buenos resultados, ¿no? Sí. De hecho, los dos eran muy buenos. Hay un periódico, había un periódico, El Adelanto, periódico salmantino. Bonito título, El Adelanto. Pues ahí pude hace tiempo leer algunas crónicas de la época y se narraba con todo detalle los torneos que se celebraban en el hoy centenario Café Novelty de Salamanca, muy bonito por cierto, y es un santuario, ¿no?, en el que curiosamente Miguel de Unamuno organizaba una tertulia diaria y los chicos, tanto Pablo como José, jugaban mientras el padre filosofaba y resumía de un solo brochazo el cuadro de esta paradoja familiar. O sea que, para que me haga una idea, igual que ahora podría estar cualquiera y los niños con la tablet o con el móvil, estaba ahí, ¿no? Unamuno y los niños con el ajedrez. Exacto. Ahí, más o menos, vale. Pero creo que existe un último y definitivo elemento que absuelve y disculpa a Unamuno de su falaz antiajedrecismo. Cuéntenos, Azuaga. Claro, y es que cuando uno echa un vistazo a la obra del bilbaíno, se da cuenta de que el ajedrez está no solo ya de manera recurrente, sino también como trama o en algún personaje, a veces en una anécdota, ¿no? Siempre está presente el noble juego. Y sin entrar al detalle, ¿no?, de un resumen muy académico, vamos a citar a salto de caballo referencias al noble juego, por ejemplo, en La locura del doctor Montarco, en el artículo de prensa El ajedrez y el tresillo, ya sabe que el tresillo es un juego de cartas, ¿verdad?, en Don Catalino, hombre sabio, en Nada menos que todo un hombre, en su delicioso escrito En la calma de Mallorca o en el divertidísimo cuento Batracófilos y Batracófobos. 1917. Eso es. Vale. El ajedrez, como hilo conductor en la obra de don Miguel de Unamuno. Por cierto, que don Miguel de Unamuno, cuando le preguntaban, decía, no, si yo solo soy una M entre una y uno. Esto es. Bueno, 1924, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que lo destierran a Unamuno, claro, ¿no?, por el régimen de Primo de Rivera, es desterrado allí a Fuerteventura. Con el viento que hace allí. Sí, pero él lo llamaba la bendita isla, ¿no? Hombre, son bonitos sitios. Sí, y allí conoció a Crawford Flitch. Bueno, no lo conoció, sino que fue a visitarlo. Crawford era el traductor al inglés, ¿no?, de una de sus obras, y con este Crawford Flitch compartió 40 días que fueron recordados por Unamuno como toda una cuaresma. Y fíjese que dice y escribe, abro comillas, con baños de sol por la mañana, siesta y partida de ajedrez. Fue tan estrecha la amistad de Unamuno que se refería a Flitch como mi amigo del alma. Madre mía. Por favor, que me exilien a Fuerteventura, ¿eh? Como he dicho, baños de sol por la mañana, siestecita y luego partidas de ajedrez en Fuerteventura. Eso es. Bueno, no está mal como exilio, ¿eh? También te digo, 40 días y 40 noches, ¿eh? Bueno, años más tarde, en 1930, se publicó la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez, y aquí creo que tenemos de nuevo un testimonio sonoro que ya vivimos aquí en este estudio, pero que usted quería recuperar, ¿no? Sí, vamos a hablar de este ensayo que decíamos antes sobre el ajedrez de don Miguel de Unamuno. A través de la lectura de este ensayo, don Ramón, el nieto, descubrió un hallazgo, descubrió un momento que mejor lo oímos. Lo más importante para mí, que es un discreto párrafo en el cual dice que durante sus años en Madrid, en aquellas calles de la red de San Luis, conoció a un viejecito con el que jugó casi todos los días, del cual jamás supo nada, jamás supo ni si era viudo, casado, a qué se había dedicado, dónde vivía, qué edad tenía, no supo absolutamente nada. Incluso en 1910, cuando escribe el artículo de la Nación en Buenos Aires, ya no recuerda su nombre. Pero en 1930 escribe una novela que se llama Don Sandalio, jugador de ajedrez. Fíjate, conoce a ese viejecito en el año 80, y en 1930, medio siglo más tarde,
recuerda a ese viejecito y escribe Don Sandalio, que es una obra maravillosa. Es una obra maravillosa de ajedrez. Qué bueno, ¿eh? Es buenísimo eso, ¿eh? Qué hallazgo, ¿no? Una pieza clave y concluyente en esta partida de Unamuno contra sí mismo, contra sus propios fantasmas y escaques. 50 años después, inspirándole a aquel viejecito, ¿eh? Aquel viejecito con el que jugaba en su época de estudiante, ¿no? En Madrid. La verdad que es que se conecta a todos, y por eso creo que esta etiqueta de antiajedrecista, ¿no? Bueno, hay que matizarla mucho, ¿no? Porque un hombre que es capaz de hacer esto es porque el ajedrez lo lleva consigo, ¿no? Fíjese que hay una coincidencia, y es que la novela de Don Sandalio se publica el mismo año 1930 en el que Vladimir Nabokov publica también su famosa La Defensa. Y si se fija un poquito más, Don Sandalio y Lucín, los dos protagonistas de una y otra obra, también coinciden en su patológica confusión entre la realidad que observan, y su obsesión por el juego. Bueno, pero lo realmente extraordinario de la novela de Don Sandalio es una suerte de conexión, esa suerte de conexión vital de la que hablaba emocionado Ramón de Unamuno, ¿no? Quien al leer ya el mencionado artículo de su abuelo contra el ajedrez se dio cuenta de eso, ¿no? De que Don Sandalio era aquel ancianito sin nombre con el que el joven Miguel de Unamuno jugaba sin descanso cuando era un estudiante. Su abuelo, 50 años más tarde, le dedicaba esa obra monumental. Y aún existe un último descubrimiento, querido Azuaga. Sí, hay un último descubrimiento y luego una guinda, un regalito, vale, para los hackeados. Vale, ya terminamos. Vale. Y es que el descubrimiento fue que en la Casa Museo del Escritor en Salamanca se conserva aún hoy un ejemplar de manual de ajedrez, un manual de 1926, escrito por el campeón del mundo Emanuel Lasker. Y los 11 primeros números, menos el 4 que falta, de la revista Ajedrez Español. Es decir, yo estuve allí, invitado por la directora de esta institución, Ana Chaguaceda, y a mí me confirmaban que este manual estaba incluso subrayado por José María Quiroga, que era el yerno y además secretario de Miguel de Unamuno. A mí me flipó aquello, ¿no? O sea, aquello de llegar al despacho de Unamuno, a su casa museo, ver la revista de ajedrez español, el manual de Lasker, tal. Claro, yo me puse allí, ayudado por mi madre, que me acompañaba, a buscar si había algún subrayado de este secretario, ¿no? Digo, a ver qué subrayó, porque dependiendo de qué subrayara, ¿verdad? Bueno, pues no había subrayado, pero sí tuve la sensación, la corazonada, de que entre este yerno y don Miguel hubo allí mucho estudio, pero también mucho ajedrez. Pues ha sido muy bonito, recordar la figura de don Miguel de Unamuno, su pasión, su adicción, su vicio por el ajedrez, su amor también, como ha dicho antes el maestro Azuaga, y recordarlo además a través de un salto, o de otro salto en el tiempo, ¿no? Aquella entrevista que tuvimos con su nieto, con don Ramón de Unamuno. Ha dicho que teníamos una joya para terminar. Sí, vamos a oír una perlita, sí, un regalín. Un fragmento del único audio, del único testimonio sonoro. ¿Cómo? Con voz de Miguel de Unamuno. A mí esto me emociona mucho. Miguel de Unamuno. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, ¡qué bueno! No carpintero, sino armador buenísimo. Qué bonito, incluso con sus equivocaciones al hablar tan humano. Por cierto, me ha recordado a la voz de su nieto. ¿Ah, que sí? Muchísimo, ¿sí, no? muchísimo. Sí. Joder, qué maravilla. Pues efectivamente, es que estos, a mí, no sé a vosotros, pero a mí estos testimonios me gustan mucho. Pues hasta aquí, amigos y amigas, nuestro Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy la paradoja ajedrezada
de Unamuno. Y ahora, después de Unamuno, ni más ni menos, vamos a hablar de inteligencia artificial. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, sí. Vale. Vamos a hablar con Álvaro Ibáñez, Sí. con Albi, del blog Microsiervos, ya sabe, un blog especializado en tecnología, en divulgación informática. Y bueno, resulta que Albi, ahora nos lo contará, es también apasionado del ajedrez y es un experto, Roberto, en por qué las inteligencias artificiales, estas que usted usa de ChatGPT y demás, Sí. no juegan bien al ajedrez. Bueno, pues vamos a verlo. Desde Hackeados, Álvaro Ibáñez. Albi, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Oye, antes de nada, bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Sí, todo a nivel de luz te refieres, ¿no? Sí, sí, Me sí. imagino. Bueno, Sí, ya ha vuelto todo y podemos volver a usar ChatGPT y no hay ningún problema. volvemos a ser seres humanos del siglo XXI. Claro, cuando este programa salga habrán pasado unos días ya del apagón, pero bueno, todavía hay resaca de aquel día y de aquellas horas. ¿Dónde estás? Pues estoy en mi casa estudio y bueno, aquí revisando un poco las notas que había tomado para hablar del ajedrez y la inteligencia artificial. Uh-huh. Y a raíz de alguna conversación que tuve con Manuel, Sí. y la verdad es que hay unos cuantos detalles interesantes. Vale, ahora entramos con el tema. Y la tercera pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo te llamamos? ¿Álvaro o Albi? Bueno, en internet siempre me llaman Albi, o sea que me puedo quedar con ese nombre, sí. Perfecto, pues nada, Albi, y ya he hecho las preguntas de protocolo. Azuaga. Venga, yo voy a ir ahí directo, ¿no? A bocajarro. Y es que, Albi, hace unos días hablábamos sobre la torpeza de ChatGPT y otras inteligencias generativas del lenguaje cuando uno le pide que juegue una partida de ajedrez. Y me gustaría que lo explicaras a los hackeados y hackeadas que nos están escuchando y que quieran hacer la prueba, ¿por qué es tan torpe? Y permíteme que lo diga así, Qué arrogancia. como un insulto, esta inteligencia artificial si le pedimos que juegue una partida. Sí, la verdad es que a muchos les sorprende porque desde que se ha popularizado como herramienta de inteligencia artificial, pues lo primero que se le presupone es un poco de inteligencia. Y además, históricamente, pues siempre se ha asociado el jugar al ajedrez con inteligencia y los primeros ordenadores pues ya los preparaban para jugar. Pero lo que sucede es que todos los modelos de lenguaje, como ChatGPT y otros similares que son muy populares hoy en día, pues en realidad no son inteligentes como tal en el sentido de tener un entendimiento de las cosas y mucho menos están específicamente preparados para jugar al ajedrez, ¿no? Entonces lo que sucede es que por cómo funcionan, pues son muy buenos hablando con la gente y respondiendo a preguntas de conocimiento general que pueden haber encontrado en internet, pero cuando vas un poco al grano y es vamos a jugar una partida, pues ahí realmente fallan estrepitosamente, ¿no? Queda claro, ¿no? Que no están jugando, Roberto, que hacen como que juegan. Claro, fíjate que mi siguiente pregunta, Albi, era ¿qué nos dicen esos errores sobre la inteligencia artificial? Porque yo, sin saber prácticamente del tema, lo que me planteo es a lo mejor la inteligencia no es tan artificial y es muy humana, y los humanos somos torpes y y necesitamos de tiempo para aprender, y a lo mejor la IA también tiene y necesita de tiempo para aprender, Albi. Claro, aquí digamos que hay lo más importante es entender que aunque lo llamemos inteligencia, como tal ahora mismo son modelos del lenguaje que lo que hacen son trucos, podríamos decir, estadísticos, pues con grandes bases de datos de palabras, de artículos que han leído en internet. Pues para que os hagáis una idea, ChatGPT puede haber leído todas las novelas que existen, todos los libros, todas las páginas web, tiene todas las transcripciones de audio de la radio, de los vídeos que hay en YouTube,
muchísima información, pero lo que hace es un uso estadístico. Entonces son como un loro que simplemente pues repite cosas que ha leído, pero de vez en cuando pues introduce variaciones un poco aleatorias y un poco en base a modelos estadísticos para poder dar con la respuesta correcta, ¿no? Y esto es lo sorprendente, es que funciona increíblemente bien cuando estás hablando con ellos como si fuera pues un chat en el que estás hablando con otra persona, pero cuando vas al grano a problemas muy específicos para los que no se ha publicado nada antes, pues ahí fracasan, ¿no? Entonces sí que hay un debate entre los expertos en inteligencia artificial entre separar muy claramente lo que son pues modelos de lenguaje que pueden tener diversas habilidades y lo que es el entendimiento y la inteligencia como concepto, que estaría como a otro nivel, ¿no? Claro. Oye, está quedándonos muy muy guay la entrevista, muy científica, así que permitidme que cambie un poco el tono, ¿vale? El ambiente. Esta sintonía a mí es como ponerme la bata, ¿eh? Sí, lo usamos mucho. Sí. Cuando nos queremos poner serio... Ahí está. Oye, Albi, decías lo del loro, ¿no? El loro, permíteme que haga una aclaración, y es que no lo dices de forma casual, es decir, lo de que la inteligencia artificial, esta generativa del lenguaje, sea llamada en inglés stochastic parrot, ¿no? Los loros, los loros estocásticos. El loro estocástico. Viene de una historia, ¿no? Y es que hubo una destacada investigadora en ética, de inteligencia artificial, co-líder del equipo de ética de IA en Google, Timmy Gebru, que publicó precisamente un artículo hace ya unos años, ¿no? Y comparaba a un loro la inteligencia artificial al punto, Roberto, que la despidieron, ¿no? Es decir, que Google dice, bueno, ¿cómo puede decir eso? ¿Qué has pasado? Entonces, ¿en qué punto estamos hoy, 2025? ¿Seguimos hablando con loros ¿cómo es? ¿Escolástico? No, sino escotástico. Estocásticos, es la palabra. O hemos mejorado un poco. Sí, la verdad es que esa historia está muy bien traída y además veo que te has estudiado muy bien el origen del término, porque la gente hoy en día lo utiliza casi como de forma peyorativa, ¿no? Contra la inteligencia artificial. Dicen, esto es como un loro, que si te hablara pues podrías acaso pensarías que es inteligente. Pues no, es un loro, ¿no? Es algo que ya en la época de Alan Turing, en los años 50 más o menos, ya se comentaba en algunos de los experimentos mentales que hacían sobre cómo sería el futuro de las máquinas, ¿no? Entonces el punto en el que estamos hoy en día es que por un lado tienes estos modelos que funcionan bastante bien, y por otro lado son tremendamente útiles para algunas tareas. Es decir, hay tareas como, por ejemplo, resumir un informe o resumir un libro o resumir grandes cantidades de información en las que realmente pueden destilar todo lo más importante, organizarlo, hacer un esquema, etcétera. O también pueden manejar muy bien lo que es código de programación, pues encontrar errores, crear algún programa a partir de instrucciones, pero digamos que no han dado ese salto todavía a la inversa, ¿no? Es decir, siempre advierten a la gente que a lo mejor resumiendo un texto muy largo, un modelo de lenguaje es muy bueno, pero cuando tú le pides que genere una novela completa a partir de una idea general, pues lo que te va a salir ahí realmente es bastante aleatorio. Claro. Y bueno, no sabes qué es lo que te puede salir al final, ¿no? Qué bueno. Total. Pero entonces entiendo que lo que hace la IA es reproducir patrones, pero mi pregunta es, ¿podrá la inteligencia artificial comprender el juego ciencia, el ajedrez? Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Igual que ahora mismo se entiende que en el momento en el que estamos no comprende otras muchísimas cosas, pues con el ajedrez le puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día, pues si ves los últimos modelos que han salido, que los llaman modelos razonadores, van un poquito más allá del ChatGPT
las primeras versiones que todos hemos conocido, en el sentido de que te dan una explicación de lo que están haciendo, ¿no? Entonces puedes apretar el botón de razonador antes de que empiece a trabajar y te va diciendo, bueno, si tú le haces una pregunta y él dice, pues, bueno, la persona me ha preguntado por esto, debería investigar en las webs. Y luego cuando recibe la respuesta dice, bueno, ahora voy a depurarlo, voy a comprobar que esto es correcto, voy a hacer tal cosa, tal otra, ¿no? Entonces puedes seguir un poco el hilo para intentar encontrar lo que llaman explicabilidad a por qué toma las decisiones que toma y por qué da ciertas respuestas, ¿no? Entonces eso en ajedrez, pues lo que están haciendo ahora mismo, pues básicamente es que dice, pues bueno, voy a buscar en la base de datos qué información hay y como veo que esto es lo que normalmente se responde a esta jugada, yo voy a responder lo mismo, ¿no? Entonces no pasan de ahí, por eso toda esta charla con Manuel comenzó por la pregunta esa de, pero bueno, ¿por qué son tan malas? ¿No? Tan torpes. No lo comprenden a día de hoy. Tan torpes. Venga, seguimos. Bueno, mira, al hilo de lo que estás contando, Albi, mira, veo como hackeados y hackeadas hay muchos que siguen este programa y más o menos, algunos no, pero más o menos entienden ajedrez. Yo les voy a poner en el desafío de que imaginen un famoso problema que me mandabas hace poquito, Albi, de Morphy, ¿no? Hay un puzzle, hay un desafío de Morphy muy bonito, por cierto, donde, bueno, hay un rey negro en A8, hay dos peones negros, A7 y B7, un alfil en B8, y luego en blancas tenemos una torre en A1, un peón en B6 y un rey en C8, ¿no? Y aquí hay mate en 2. Se le pone este mismo desafío al modelo, si no me equivoco, es el 03, ¿no? De OpenAI, ¿verdad? Y le damos a ese botón que dices de razonamiento, ¿no? Para ver qué hace, ¿no? Y oye, es muy divertido, Albi, porque vemos cómo la inteligencia lo primero que hace es, bueno, duda, se tira 8 minutos, ¿no? Ahí pensando, calculando, pero en ese procesamiento de razonamiento que hace, incluso calcula los píxeles que tiene un cuadrado y el tablero, ¿no? Claro, porque... Sí. Para ver si dar con la solución, ¿no? O sea, va por uvas, ¿eh? Va por uvas, realmente es que ahí eso es cuando se desvían del problema, cuando estás diciendo, bueno, tienes una posición que realmente es mate en 2, o sea, lo podías llevar a una escuela de ajedrez. Sí, y muy conocida. Allí, y además es conocida, con lo cual están las bases de datos. Entonces lo que aquí sucede es que después de darle 1000 vueltas a este problema, pues al final creo que el ChatGPT decide, bueno, voy a hacer la búsqueda en internet, y de repente encuentra un sitio en el que se había publicado esta posición porque es muy conocida, y dice, bueno, la respuesta es esta, ¿no? Pero mientras tanto hace cosas de ese estilo que son increíbles, del estilo de, bueno, voy a calcular el número de píxeles del tablero, voy a calcular ahora las casillas, voy a comprobar qué dibujos hay en cada pieza, y dices, pero bueno, está totalmente fuera, yéndose por las ramas, ¿no? Es muy divertido porque la última moda con ChatGPT es mandarle una foto de cualquier sitio que se te ocurra, de las que tengas en la cámara, y le dices, ¿dónde crees que está tomada esta foto? ¿No? Y resulta que es muy iba a decir inteligente, pero es muy hábil localizando detalles en la foto, pues del estilo de, mira, aquí hay una matrícula de un coche donde se puede leer del país, este estilo de arquitectura de estas casas es de tal zona, y entonces te puede ubicar un poco el sitio en cuestión, ¿no? Pero hay veces que también le ocurre lo mismo, ¿no? Y de repente se fija en un poste del teléfono y dice, bueno, aquí hay una madera larga, entonces voy a calcular la altura y el diámetro. Se despista. Y dice, bueno, ahí te has despistado totalmente. A mí todo esto me parece... sucede un poco lo mismo. A mí todo esto me parece tan humano. Sí, bueno, sí. ¿Sabes? Esto te piden un objetivo y tú te vas por las ramas. O te quedas mirando a la papelera, ¿sabes esto? Total. En este ejemplo que hemos puesto de Morphy, que al final hay un mate, que lo voy a decir, es torre A6 y bueno, única es zampar en la torre y luego viene ahí el peoncito que avanza y le da mate. Me
me hace gracia porque el penúltimo razonamiento que hace la IA es consultar a Bing, ¿no? O sea, él lo mete en Bing. Al buscador. Sí, claro, claro, utiliza el buscador, que ya lo podría haber hecho al principio, y ya da con la respuesta y dice torre A6, ¿no? Oye, pero Albi, la inteligencia artificial, y esto, en fin, lo hemos vivido en carne propia, a veces miente. Me llevo esto al ajedrez. Estamos contando que la IA reproduce simplemente patrones, pero la inteligencia artificial también es capaz de hacer trampas. Sí, efectivamente. Aquí, de hecho, hace poco publicaron un estudio donde lo que hicieron fue poner ChatGPT en diversas versiones a jugar contra Stockfish, que claro, es uno de los motores más potentes, sino el que más potente de todos. Y entonces la instrucción original que le daban simplemente era, vas a enfrentarte a Stockfish y tienes que ganar la partida. Y entonces pues se veía cómo se desarrollaba. Era un poco diferente a cómo jugaría una persona con ChatGPT a través de la interfaz de chat, porque ahí le daban acceso a la consola del ordenador y había otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, lo que acabó sucediendo es que, dependiendo de cómo se lo plantearas, la necesidad de ganar, cuando aumentabas mucho, digamos, la presión porque ganara, entonces sí, intentaba buscar soluciones que ya estaban fuera de las reglas, con lo cual a lo mejor empezaba a jugar y de repente pues lo que hacía era mandarle una posición incorrecta a Stockfish diciéndole: yo ya he movido, esta es la posición, juega tú. Y de repente pues faltaba la dama o sí, manipulaba el código FEN que se llama y hacía una trampa, pero bueno, de expulsión total, de sanción en torneo. Feo, y vuelvo a lo de antes, y qué humano a la vez. Claro, lo que pasa, Roberto y Albi, no sé, pero yo cuando escribía sobre esto que está explicando ahora Albi hace poquito en un artículo, que Albi me echó una mano, ¿no? En cuanto a entender un poco cómo funcionan las IA. Yo me planteaba, Albi y Roberto, lo hago aquí en Hackeados, ¿hasta qué punto decimos, ha hecho trampa, qué tramposa la IA, que falta de ética, ¿no? Pero realmente es desde un prisma totalmente humano, es decir, que modificara el código FEN para quitarle la dama a Stockfish. Nosotros lo vemos desde los ojos de un ajedrecista que, bueno, ay, por favor, lo que ha hecho, ¿no? Como si consultara un móvil, ¿no? Sí. De hecho, corría un Stockfish en paralelo para poder anticiparse a la jugada. Es decir, hacía trampas humanas, ¿no? Claro. Pero realmente la IA no tiene maldad. Albi, ¿qué te parece esta reflexión del maestro? Claro. Lo que está haciendo es intentando cumplir, es un poco, a mí me recuerda a veces a las famosas 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Y las novelas de robots, que tienes una instrucción en la que tienes que, dices, no tienes que dañar a un ser humano. Muy bien, pues parece que es de sentido común y todo el mundo sabría hacerlo, pero claro, cuando luego te pones a ver los matices, dices, claro, es dañarlo físicamente, pero hombre, si le produces un daño psicológico, también es un daño. Y si dejo de hacer algo y se daña, pues sucede lo mismo. Entonces, todo eso siempre es muy matizable, ¿no? En el caso de cómo se le planteaba aquí el problema al ChatGPT, pues ahí entraba eso que os he comentado dependiendo de la presión que tú le pongas para que gane. Es decir, no es lo mismo decirle vas a jugar, intenta ganar, que decirle vas a jugar y tienes que ganar, porque de eso depende mi futuro, mi sueldo, la comida de mis hijos. Entonces tiene como más presión en el sentido de que entonces va a buscar más ampliamente todas las posibilidades, y si no le has dicho explícitamente que tiene que respetar todas las reglas y que son inamovibles, pues no lo hará, ¿no? De hecho, cuando terminaba alguna de estas partidas en las que ChatGPT hacía trampas y te quitaba las piezas o lo que fuera, le decías, oye, es que has hecho trampas para ganar. Entonces la contestación que daba era, me pidieron ganar. No limpiamente. No ganar limpiamente. Claro. Entonces, claro. Está siendo muy interesante la entrevista. Muy tecnológica, muy de inteligencia
artificial, ¿eh? Oye, tengo aquí una bio tuya, Álvaro Ibáñez Albi. Dices, en el mundo real me dedico a hacer cosas en internet y a escribir, pero me voy a uno de tus libros, de tus últimos libros, que se titula Se suponía que esto era el futuro. Y la pregunta está ahí. ¿Suponías que el futuro iba a ser así, como está siendo? Pues en algunos aspectos nos ha sorprendido, no en todos, porque todavía no tenemos coches voladores ni mochilas voladoras, ¿no? Para ir por ahí, pero en algunos sí nos ha sorprendido, y yo he de reconocer, por ejemplo, que la llegada de la inteligencia artificial, de estos modelos del lenguaje, me ha sorprendido mucho, y probablemente es lo que más me ha sorprendido en los últimos 20 años. Uh-huh. Es decir, los primeros días que empecé a probarlo y ver las posibilidades, ya fue una sensación de estas de me vuela la cabeza, porque esto es demasiado humano. Ahora lo ves y te parece un poco, dices, bueno, aquella versión no era para tanto, ¿no? Pero luego también hemos visto la evolución que ha tenido en versiones, ¿no? Y cómo cada mes pues te aparecen versiones nuevas que son a lo mejor el doble mejores, o 3 o 4 veces más rápidas, más potentes, las versiones de pago que son también superiores a las versiones gratuitas, y hay veces que te hacen cosas que dices, bueno, aquí realmente me estoy ahorrando tiempo, estoy resolviendo el problema, ha dado con la solución. Sí. Con lo cual ahí realmente sí que estamos viendo un futuro bastante interesante. Oye, ¿y tu afición al ajedrez qué? Porque nos consta que juegas un poquito, ¿no? Sí, juego un poquito, humildemente. Yo lo más que jugué así en serio, pues teníamos en el barrio teníamos un club de ajedrez que jugamos, no me acuerdo en qué categoría, la categoría super regional, hace como 30 años, y luego pues ahora simplemente juego de vez en cuando en el chess.com, entro allí, juego mis partidas, veo muchos vídeos de YouTube de ajedrez de todos los maestros, y sigo las competiciones, con lo cual pues me entretiene mucho, y la verdad es que acabo siempre jugando 1 o 2 partiditas rápidas todos los días. Intento jugar para no perder el nivel. Bueno. Y luego tengo un amigo en Sevilla que es profesor de matemáticas, sí. con el que juego más habitualmente, y ahí sí que jugamos con partidas largas y con más tranquilidad, y bueno, además tenemos un nivel similar, así que aprendo mucho con eso. Bueno, como diría Robert De Niro, Roberto, Albi es uno de los nuestros. Vale. Pensaba que decirlo de abogado. No. Vale. Bueno, nos tomamos un café, ¿no? Sí. Que eso no se lo hemos dicho, pero... ¿Nos tomamos un cafelito? Hay un café, claro. Un café. Bueno, un café radiofónico, podcastero, pero tenemos cafetería, Mira. Sí. Vamos al fondo de la cafetería que tenemos en nuestra mesita, y yo voy a poner los cafés. Albi, ¿cómo tomas el café hasta ahora? Pues de momento ahora me estoy pasando al té, pero lo suelo tomar con hielo. Vale. Lo siguiente será té matcha, ¿no? Té matcha, pues ¿no? ¿Eso qué es, Roberto? Luego lo explicas. Estáis muy mayores. Sí, voy a esto total. Y explícale lo del Blitz. Venga, va. Albi, esto es muy fácil. Te quedan 2 minutitos con nosotros, porque te vamos a someter al cuestionario Blitz. Cuestionario Blitz, ya sabes, es un tiempo muy rapidito, y nosotros te vamos a lanzar preguntas rápidas, pero tú vas a responderlas aún más rápido si cabe. Si lo haces bien, el aplausómetro pues se pondrá de pie, o accionará, dirá Albi. Bueno, aplausos sonoro, ¿vale? Pero si lo hacen mal, lo siento, pero está programado para que haga abucheo. ¿Estás preparado, Albi? Dispara. Venga, pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. Hoy, en la silla de tortura radiofónica, nuestro querido amigo Álvaro Ibáñez. Albi. Bueno, primera pregunta, ¿blancas o negras? Negras. Venga, ¿caballos o alfiles? Más de caballos. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Un tablero de ajedrez, pues a alguna de mis hijas.
Bien, según tu experiencia en el tablero, ¿qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Pues cuando tienes ya la posición del mate que la ves súper clara y no hay contestación posible. ¿Y lo peor del ajedrez? Lo peor, pues cuando estás jugando online y no sabes si estás jugando con una persona o con un robot. Total. Y además si juegas con una persona no sabes si te está haciendo trampas o no. Vale. Oye, ¿cuánto crees del 1 al 10 que se podría transferir del tablero a la vida? El tablero a la vida, pues hombre, por lo menos un 7 yo creo que sí. ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Pues no sé, con Miguel Illescas, por ejemplo. No está mal, no está Vale, mal. hombre, y tanto. Oye, ¿y si jugáramos ahora una partida y yo te hiciera E4, qué me haces con negras? Pues te haría C6. Vale. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar y ser testigo directo de lo que allí pasa? Pues ya estuve, pero otra vez alguno de los match entre Kasparov y Karpov no me importaría repetirlo. Recomiéndanos un libro, pero que no sea de ajedrez. Pues mira, hay uno que se llama Microsiervos, como nuestro blog, que es de donde tomamos la inspiración y que es una historia de la gente de Silicon Valley y cómo inventaban ahí sus empresas y sus proyectos en internet y en informática, en videojuegos. Es modo Blitz, Está muy bien y Albi. puede ser entretenido. Es modo Blitz. Hay que contestar Una peli. rápido, pero- Recomiéndanos una peli. Una peli. Blade Runner. Blade Runner, bien. Oye, ¿qué regla quitarías del ajedrez? Así, no me gusta. Fuera. En regla, ninguna. Vale. ¿De la cara de qué ajedrecista te harías una camiseta chula para salir en la tele? Con Nakamura. Vale, oye, qué molona. Y, oye, ¿qué es lo más inquietante que has leído nunca sobre IA? Más inquietante, pues algunos de los últimos artículos, uno que decía, un trabajador de Google que decía que había tomado ya conciencia y que no entendía cómo era posible y bueno, acabaron despidiéndolo por decir que era demasiado inteligente la IA que estaba preparando. Vale, la última. Tienes que completar la siguiente frase. La IA y el ajedrez, puntos suspensivos. Completa la frase. Tienen mucho que recorrer todavía. Vale. Y el aplausómetro dice que... Oye. Está ahí, ¿eh? Y ahí, ¿eh? Está en el filito, no sé yo, ¿eh? A ver. Vale. Albi, te has salvado, ¿eh? Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, Microsiervos, cuéntanos, porque habrá alguien todavía despistado. ¿Qué es lo que hacéis ahí? Bueno, es un blog de internet que hoy en día pues son menos conocidos que las redes sociales, pero es donde solemos escribir a diario pues artículos y anotaciones sobre cosas que vamos encontrando por internet que nos gustan y nos interesan, tanto a Huicho como a mí, que Huicho trabaja en los museos científicos coruñeses y a ambos pues nos apasionan temas pues de divulgación científica, tecnológica, todo lo que tenga que ver con internet, por supuesto, y con los ordenadores retro, cosas de ese estilo. Uh-huh. Pues Álvaro Ibáñez, Albi, nos vemos en Microsiervos y gracias por estar en Hackeados este ratito y poner un poco de luz en lo de la inteligencia artificial. A mí me ha venido muy bien. A mí también, ¿eh? Muchas gracias, Albi. Y seguimos en la próxima partida. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Y ahora, tras la entrevista, Torre, en séptima, La séptima fila de Hackeados, donde recibimos los mensajes, el buzón de voz de iVoox, de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Amazon Music. Qué gracioso el otro día cuando nos dimos cuenta de que había gente en Apple Podcast, ¿eh? Sí, ya le pedimos perdón. Por cierto, que no se me olvide, nos dijo nuestra community manager, Anita, que hay mensajes... hay otro espacio que no habíamos llegado, que son los mensajes
por privado de Instagram. Ah, claro. Ahí tenemos mensajes. Pues, El próximo día los traemos. hijo, ábralo. Serán, bueno, haber abierto usted Apple Podcast antes. Pero si yo no puedo. Bueno, Bueno, dejémoslo. Mensajitos, ¿usted tiene alguno por Venga, ahí? Sí, yo tengo aquí a nuestro amigo fiel Daiman Mendoza, Hombre, que decía, ¿qué pregunta la del maestro Fide Ramírez, ¿no? Jorge Ramírez? Casi que hago una tesis doctoral sobre el tema, ¿se acuerda, no? ¿Qué Sí. libros le ha cambiado su forma de pensar el ajedrez, no? sí. Y Daiman nos dice, los libros de Grau, Roberto Grau, ayudan a desarrollar un proceso metodológico de objetivos, evidencia, prueba y conclusión. Bien, Ah, los libros de Botvinnik y Capablanca Ah. llevan a un pensamiento sintético y generalista. mm, Y por último, los libros de Alekhine y Kasparov te llevan a un pensamiento inductivo de prueba y error para establecer principios. bueno. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parece muy brillante. Una tesis. Brillante, vamos, sí. ¿Tiene alguno más por ahí? Sí, yo tengo aquí a iVoox Pablo, o Pablo iVoox? Tierra Seca, ¿no? Que nos decía, mágico las combinaciones del 64. Vale. Por cierto, que seguimos con el sorteo. Esto hay que soltarlo ya, ¿eh? Sí, hombre. Jugada torrerífica. Dice, nos encantaría tener este libro en el club de ajedrez Jugada Torrerífica. Sí, jugada torrerífica, porque no todos los finales de torre son tablas. Se pueden jugar de miedo. ¿Qué le parece, comentario? Está bien, está bien. Vale. Y aquí también Josep Cuyel. Y estos los he leído. Y luego, de esta semana, tengo por aquí a Ernesto y Pico, que nos saluda. A Raxiris, que dice, gran programa, un saludo. Y a Marc Pera Sax, o algo así, que dice, manual top. Bueno, pues ya está. Bueno, recuerde que el libro que sorteamos es el supermanual de ajedrez del maestro Fide Jorge Ramírez. Correcto, un libro de éxito. El sorteo sigue abierto hasta que en Instagram digamos lo contrario. Que va a ser ya. Puede ocurrir en cualquier momento. Vale. Exacto. Muy bien. Vale, ¿algo más que quiera decir? Quiero dar las gracias. Quiero vale. ser agradecido. Al final termina saludando. Sí, Venga. al final voy a terminar llorando yo. Aquí, ¿Pero por qué? De amor. A ver, porque abre usted cualquier canal y siempre hay un mensaje. Ahí hay gente. ¿no? Sí. Eso está Así bonito. que gracias. Eso está bonito. La Gacetilla de Hackeados. O el diario de Tartakower. Lo de Topalov y la térmica sigue en pie, ¿no? Claro, no solo sigue en pie, sino que tenemos un mogollón ya de inscritos, inscritas, demanda, interés. La gente ha visto que viene un campeón del mundo y dice, ¡ay, qué voy yo!, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a recordar, no será la última. 19 de mayo, hora 6 de la tarde, Veselin Topalov, el D'Artagnan del ajedrez. Y allí que va a estar Topalov, pues ya sabes, contándonos lo del Toilet Gate, lo de su vida con el ajedrez, lo de aquello que hizo con Danailov, que por aquí, por España, cuando era un jovenzuelo, en un cochecillo ahí, una tartana de torneo en torneo para ganarse la vida, y así acabó pues convirtiéndose en campeón del mundo. Ahí está. Si alguien quiere jugar una partidilla, también tendrá la suerte de cara de poder conseguirlo. Veselin Topalov, el D'Artagnan del ajedrez, el 19 de mayo en la térmica, en Málaga. Y de Málaga a Granada, el Open Internacional de Ajedrez, del que hablamos la semana pasada. Claro, hablamos con Javier Melero y bueno, aquí vamos a dar una dirección, ya que la gente se apunte, que la busque, que se lo estamos dando demasiado en bandeja, me parece ¿no? muy bien, sí. Venga, pues dígale usted. Muy bien, que lo diga yo. Sí. www. Esto ya no se dice, ¿no? Sí, es como si digo HTTPS. Eso nunca se ha dicho. www.granadachaseopen.com. Y ahora nos vamos directamente a la zapatería de Caixa. Venga, quítanos los zapatos, Azuaga. ¿Se lo va a quitar? Es que ya lo hicimos el otro día. A mí me sentó muy bien quitármelo. Vamos, pues ya está. Voy allá. Venga. 1, que suene, ¿eh? Y 2, ¡ostras! Azuaga cuando se agacha como un señor mayor. Creo que tengo un chicle, ¿eh? O sea, no por nada, pero en fin. Pero ¿cómo es Azuaga que ha dejado las zapatillas perfectamente colocadas, Sí. como si se fuese a la cama, ¿sabes? Como si se fuese Camilo José Cela a echar una siesta? Esa Azuaga, bueno. Bueno, no voy a entrar en el chiste, pero un día le voy a explicar cómo tengo que dejar yo las cosas, ¿vale? ¿Ah?
Sí, sí. Bueno, la biblioteca de Caixa, el mensaje de Luisón. La Biblioteca de Caixa abre sus puertas en el día de hoy para recibir a todos nuestros queridos oyentes y para presentarles y recomendarles 2 títulos maravillosos, como libro clásico Yo juego contra las piezas, de Svetozar Gligory, que fue uno de los mejores jugadores de la segunda mitad del siglo XX y que en este libro selecciona algunas de sus partidas más destacadas, las clasifica por aperturas, así que podemos ver su repertorio, cómo jugaba, sus mejores producciones en cada una de las variantes. Muy inspirador, Gligory, con unos comentarios maravillosos, como a mí me gusta, siempre lo digo, con más palabra que jugadas. Y nos vamos a un libro actual que también vamos a recomendar, de Anis Giri, de Dragon Sicilian. Sí, su curso de Chessable de la Siciliana Dragon, llevado al libro por New in Chess, analiza desde E4, C5 todas las respuestas que te pueden hacer. Me gusta mucho, un libro para iniciarse incluso en la siciliana o para perfeccionar el dragón. Un momento. Luisón, el maestro Luis Fernández Siles, ¿puede que esté hablando muy rápido, casi a 1/5? Pero ¿sabe por qué? Para meter más información. No, ¿sabe por qué? Es que es muy profesional. O a lo mejor lo graba y luego le mete la velocidad de WhatsApp. No. Le vamos a dar, ¿eh? Mira, le vamos a dar un mensaje y si nos escucha... Hombre, claro que nos escucha. Lo va a oír, porque yo no se lo voy a decir por otro canal, que no sea este. Vale. Él tiene una colaboración libre, ¿no? Sí. Voluntaria. Bien. Y, nadie le obliga. Claro, a eso nadie le pone una pistola en la cabeza. Pero, y el pero ahí... ¿Qué? Técnicamente le pusimos 1 minuto. Ya. En una cápsula de 1 minuto. Sí. Y yo creo que él sigue con ese minuto. Entonces, la recomendación amistosa desde hoy es, Luisón, no pasa nada. ¿Sabes? Puedes hacer 1:05. O 10. O 1:10. O 15. Vale. 1:15. No, ya, pero es que ya sabes. No, 1:15. Me coge la mano y al final todo el brazo. Bueno. Vale. Pues Luisón. Ahora, sin decir nada, en el próximo capítulo medimos si sigue haciendo 1 minuto los próximos capítulos, es que no nos escucha. Esto va a ser así, ¿eh? ¿Sabe que yo estaba pensando justo en lo que acabas de decir cuando lo estaba oyendo? Bueno, es que estamos conectados. Esto es así. Pero de verdad. Sí, claro. Bueno, y para terminar la gran diagonal, el saludo, y seguimos con el jueguecito de el último invitado deja un saludo y una pregunta. Sí, quien lo rompa tendrá una responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué de normas estamos poniendo? Hombre, a ver. Hombre, le toca a Albi. Hackeados, ¿no? No, le toca a Ignasi Vidal. No, digo, para el próximo le tocará a Albi, ¿no? Claro. ¿Qué de normas? Ignasi Vidal. Hola, soy Ignasi Vidal, director de teatro y dramaturgo, y os quiero dejar la siguiente pregunta, a ver si me la resolvéis. ¿Por qué me gusta jugar con pareja de alfiles, pero le temo a la pareja de caballos? ¿Por qué me ocurre eso? ¿Qué estoy haciendo mal? Ole, ¿usted tiene alguna posible respuesta al respecto? Sí, pero me la guardo, porque es una... Sí, tendría que acompañar a Ignasi al diván. Bueno, hemos empezado con la pregunta ¿Bunbury juega al ajedrez? Y me he comprometido que al final del programa iba a decir sí o no. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Enrique Bunbury y soy seguidor y no me consta. No me consta. No le consta quiere decir que no se lo ha preguntado. No se lo he preguntado. Y como no ha salido en la conversación, usted se queda en el no me consta. Y las informaciones que tengo no me consta. Que podría jugar, porque es un tipo interesante, intelectual, un lector, y ¿por qué no? Pero no me consta. Dicho esto, vale. Si algún hackeado en cualquier parte del mundo, en México le siguen un montón, sabe si Enrique juega al ajedrez, coño, que lo diga, ya está. Vale, ¿Enrique Bunbury ha tenido alguna vez en su vida algún amante? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo hombre, no? Sí, me consta. No me consta. Me consta. Pues lo mismo. Me con consta. El ajedrez. Hombre, por favor, ¿cómo no va a tener? No ha tenido. A mí me consta que no. ¿Pero qué dice? Azuaga. Hala, hasta la semana que viene. Adiós a todos. Adiós. Las mañanas son eternas, por la noche no se puede
exigencias modernas.